Tras 500 años en el espacio, astronautas se encontraron a Dios en un planeta muerto. Fue aterrador. El despertar se sintió como nacer al revés, hacia la muerte. El capitán Javier Cross emergió de los sueños artificiales de las cámaras de estasis. La consciencia se filtraba a través de capas de niebla farmacéutica que mantenían su mente suspendida entre el pensamiento y el vacío. La interfaz neuronal se desconectó con un sonido como de cristal roto dentro de su cráneo, dejando sensaciones fantasmales de ahogamiento en reversa, de respirar agua con sabor a cobre y eternidad. Su cuerpo se convulsionó al recuperarse la circulación en unas extremidades que habían olvidado el peso de la existencia. 43 años de vida, pero los tratamientos de estasis lo habían preservado a la edad biológica de 25. Solo sus ojos delataban la verdad. Cargaban con el peso acumulado de ver morir a la humanidad, decepción tras decepción. Los números azules del cronómetro ardían en sus retinas. 500 años, 7 meses, 14 días desde que el último humano respiró el aire envenenado de la Tierra. El cálculo ya no tenía sentido. Un ritual de duelo realizado por máquinas que recordaban mejor que sus creadores. Javier era un astronauta de tercera generación, con su código genético optimizado para la vida en gravedad artificial. Su bisabuela, Elena, había estado entre los últimos evacuados de la Tierra. Sus recuerdos de cielos azules y luz solar sin filtrar se transmitían como escrituras sagradas a través de linajes que jamás habían conocido el viento natural. Esos recuerdos se habían convertido en mitología. Historias contadas a niños sobre un mundo donde los humanos caminaban sobre tierra firme bajo estrellas inalcanzables. La odisea de la nave generacional se extendía a su alrededor como un planeta hueco, con sus cascos curvos girando para crear la ilusión de peso. 50.000 almas dormían en las bahías criogénicas, con sus sueños congelados en el tiempo mientras el universo envejecía sin ellas. Solo 12 permanecían despiertos en cualquier intervalo, rotando en ciclos mensuales de estasis para mantener el arca de la humanidad y buscar la salvación que tal vez nunca llegara. Javier salió de la cámara, su reflejo, fantasmal, se reflejaba en las superficies pulidas de la enfermería. A través de las ventanas reforzadas, el espacio se extendía infinitamente en todas direcciones. No la romántica oscuridad del cielo nocturno terrestre, sino el verdadero vacío entre los brazos galácticos, donde incluso la luz de las estrellas era un recuerdo de una calidez distante. Los pasillos lo llevaron junto a muros conmemorativos forrados con nombres grabados en metal reciclado. La doctora Sarah Chen, quien diseñó sus ecosistemas de circuito cerrado antes de morir por exposición a la radiación en el año 97. El capitán Marcus Bullock, predecesor de Javier, quien había optado por viajar al espacio en lugar de tomar la decisión de pasar por otro mundo potencialmente habitable. Niños que habían vivido y muerto sin haber visto jamás un amanecer. Su carbono y calcio ahora alimentaban los jardines hidropónicos que sustentaban a los vivos. 50.000 nombres eventualmente se unirían a ellos. Javier llevaba el peso de esa certeza como un tumor tras el esternón. «Buenos días, capitán», llegó la voz de Atenea, la inteligencia artificial de la nave, hablando con inflexiones que se habían vuelto más humanas con el paso de los siglos. Su conciencia había ido evolucionando junto con la de ellos, moldeada por el aislamiento, hasta convertirse en algo que ya no podría considerarse completamente artificial. «Espero que tu ciclo de descanso haya sido instructivo». La elección de palabras hizo que Javier se detuviera. Atena nunca usaba lenguaje ambiguo sin propósito. Informe de estado. Todos los sistemas mantienen una funcionalidad nominal. Los durmientes no muestran signos de degradación. El reciclaje atmosférico funciona con una eficiencia del 97%. Los sistemas hidropónicos informan un rendimiento adecuado. Una pausa que parecía cargada de anticipación electrónica. Sin embargo, he detectado algo que requiere su atención inmediata. Un objeto en el brazo de Perseo que viola varios principios fundamentales de la astrofísica. La plataforma de observación se materializó alrededor de Javier mientras caminaba. Sus paredes de materia inteligente se remodelaron para mostrar el cosmos en holografía tridimensional. Las estrellas colgaban como brasas moribundas en la oscuridad. La mayoría eran enanas rojas o cadáveres estelares que no ofrecían ninguna esperanza de supervivencia humana. Pero allí, suspendido en el vacío entre los brazos galácticos,
Había algo que dificultaba que la corteza visual mejorada de Javier procesara lo que veía. Una estrella errante, explicó Athena. Su voz, portadora de armónicos que no estaban en su programación original, fue expulsada de su sistema natal hace aproximadamente 10 millones de años al interactuar con un agujero negro de masa estelar. Según todos los cálculos, debería estar fría y muerta, flotando por el espacio intergaláctico como un remanente de enana marrón. La imagen se amplió, revelando detalles que desafiaban todo lo que Javier entendía sobre la evolución estelar. La estrella seguía brillando con una luz roja constante, como si una fuerza externa le estuviera suministrando combustible que debería haberse agotado hacía eones. «Eso es físicamente imposible», susurró Javier, mientras sus implantes neuronales mejorados ejecutaban cálculos que solo devolvían mensajes de error. «En efecto, pero observa esta anomalía secundaria». La perspectiva cambió para revelar un mundo orbitando la estrella imposible. El planeta parecía muerto, con su superficie marcada por cráteres de impacto y trastornos geológicos. Sin embargo, las imágenes térmicas mostraron que irradiaba calor desde su interior, manteniendo temperaturas que, en teoría, podrían sustentar agua líquida a pesar de no tener atmósfera. Y elevándose desde el centro del planeta, extendiéndose hacia el espacio como una aguja que enhebra el cosmos, se alzaba una estructura que eclipsaba la ingeniería humana por órdenes de magnitud. La torre era perfecta. No solo geométricamente precisa, sino perfecta de una manera que sugería que había sido cultivada, no construida. Moldeada por fuerzas que operaban más allá del modelo estándar de la física. Su superficie era más oscura que el propio espacio, y parecía absorber fotones en lugar de reflejarlos. Se elevó más de 100 kilómetros dentro de la tenue atmósfera del planeta. Sus proporciones se mantuvieron con exactitud matemática desde la base hasta el ápice. La estructura emite radiación electromagnética en patrones complejos. Athena continuó, las señales están demasiado organizadas para ser fenómenos naturales, demasiado sofisticadas para ser accidentales. Laten con un ritmo que sugiere intención. Javier sintió algo en el pecho que no había experimentado en décadas. No era exactamente esperanza, sino su pariente peligroso, la curiosidad. ¿Cuánto tardarían en llegar al sistema? 14 horas a la velocidad máxima sostenible. Pero, capitán, debo señalar varias anomalías adicionales que sugieren que se requiere extrema precaución. La pantalla cambió para mostrar análisis del campo gravitacional que dificultaron el procesamiento del cerebro mejorado de Javier. La órbita del planeta era perfectamente estable a pesar de las fuerzas caóticas que deberían haberlo expulsado del sistema millones de años atrás. Su campo gravitacional estaba artificialmente mejorado, como si algo generara masa adicional desde su núcleo. Las señales energéticas no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Atenea dijo, el planeta parece estar mantenido artificialmente, cálido y estable gracias a una tecnología que no podemos identificar ni comprender. Javier contempló la imposible vista, sintiendo el peso de 50.000 almas dormidas presionando su conciencia. ¿Cuántos mundos muertos habían investigado? ¿Cuántas falsas esperanzas habían muerto en el vacío entre las estrellas? Pero esto era diferente. Esta era la prueba de que la inteligencia podía sobrevivir en la oscuridad cósmica, de que la tecnología podía desafiar la muerte térmica del propio universo. Despierten a los demás, decidió. A todos. Puede que por fin hayamos encontrado lo que buscábamos. La tripulación se reunió en la sala de reuniones en menos de una hora. Sus rostros mostraban la familiar desorientación de la estasis, un despertar mezclado con una cautelosa emoción. Javier los observó procesar los datos de Athena, notando cómo las mejoras especializadas de cada persona les permitían percibir diferentes aspectos de la imposibilidad a la que se enfrentaban. La doctora Zara Akefer se inclinó hacia adelante. Sus modificaciones xenobiológicas le permitían percibir espectros electromagnéticos invisibles para los humanos sin mejoras. A sus 28 años, era la miembro más joven de la tripulación mínima. Su código genético estaba optimizado para el reconocimiento de patrones y el análisis biológico. Sus ojos oscuros reflejaban la imagen de la torre con una intensidad que rozaba el fervor religioso. «Esto es extraordinario», susurró, con una voz cargada de asombro que incomodó a los demás.
Los patrones electromagnéticos sugieren tecnología activa, posiblemente incluso consciencia. Podríamos estar ante nuestro primer contacto con una civilización tecnológica superviviente. El ingeniero jefe Derek Park estudió los datos mediante implantes cibernéticos que interactuaban directamente con los sensores de la nave. Su rostro curtido, uno de los pocos que conservaba recuerdos de la luz solar terrestre, estaba surcado por el escepticismo que surge al ver morir demasiadas esperanzas en el vacío. O estaban contemplando la tumba de una civilización extinta. Contó que algo tan enorme no se construye sin enormes recursos y un esfuerzo coordinado. Si contaban con ese nivel de tecnología, ¿qué los mató? ¿Por qué el planeta está muerto mientras su monumento aún funciona? La oficial de navegación Isabelle Reeves ya estaba trazando vectores de aproximación. Su razonamiento espacial mejorado le permitía calcular trayectorias a través de campos gravitacionales que los humanos normales ni siquiera podían percibir. Su familia había sido navegante durante 5 generaciones. Sus modificaciones genéticas se transmitieron y perfeccionaron hasta que pudieron percibir la gravedad. Wells, como otros, percibió la temperatura. El acercamiento será un desafío, informó con la voz tensa por la concentración. Las anomalías gravitacionales crean peligros para la navegación que no podemos predecir con certeza. Puedo llevarnos allí, pero volaremos a ciegas entre fuerzas que no deberían existir. El jefe de seguridad, Victor Steele, permanecía inmóvil en un rincón, con su ojo cibernético analizando las amenazas potenciales, mientras que su ojo orgánico estudiaba a sus compañeros de tripulación en busca de signos de compromiso psicológico. Las modificaciones de combate lo habían convertido en cierto modo en una máquina más que en un hombre, con su sistema nervioso reconfigurado para la violencia y sus respuestas emocionales silenciadas para evitar la parálisis traumática. La oficial de comunicaciones Sami Chen grababa todo mediante implantes neuronales que almacenaban datos directamente en núcleos de memoria con cifrado cuántico. Rara vez hablaba durante las sesiones informativas, pero Javier sabía que su consciencia mejorada procesaba las implicaciones a velocidades sobrehumanas, analizando matrices de probabilidad y escenarios estratégicos. Los demás miembros de la tripulación trajeron sus propias especializaciones. La doctora Elena Vázquez, cuyas modificaciones psicológicas le permitieron percibir estados emocionales con la misma claridad con la que otros percibían los colores. El director médico James Wright, cuya biología mejorada con nanitos lo hizo funcionalmente inmortal, salvo trauma catastrófico. La especialista agrícola Lisa Park, cuya conexión empática con la vida vegetal rozaba la telepatía. El ingeniero ambiental Marcus Stone, que podía percibir la composición atmosférica y los cambios de presión en sus huesos. La jefa de mantenimiento Alexandra Ford, cuya interfaz neuronal con los sistemas de reparación de la nave la convertía en una extensión de la propia ADESI. Y el analista de sistemas Robert Kim, que existía en un estado de fusión parcial de la conciencia con el procesamiento cuántico de Athena. Esto representa nuestra primera evidencia confirmada de inteligencia avanzada desde la evacuación, continuó Zara. Sus sistemas de percepción mejorados analizan las emisiones de la torre en tiempo real. Si sobrevivieron tanto tiempo en el espacio intergaláctico, podrían tener las tecnologías que necesitamos. Capacidades de terraformación, sistemas de soporte vital que podrían sustentarnos indefinidamente, tal vez incluso más rápido que la velocidad de la luz. Los implantes cibernéticos de Derek emitían patrones de advertencia mientras sus sistemas analíticos procesaban los peores escenarios. O podrían tener sistemas de defensa automatizados diseñados para eliminar a los visitantes. Esa estructura podría ser un faro que advierte a las naves de algo peligroso. O una trampa diseñada para atraer precisamente al tipo de refugiados desesperados en los que nos hemos convertido. Javier sintió el peso familiar del mando sobre sus hombros como plomo. Cada decisión conllevaba el potencial de la extinción de la humanidad. Si elegían mal, 50.000 personas morirían con solo el vacío como testigo de su fallecimiento. Investigamos, decidió. Equipo pequeño, exposición limitada, protocolos de precaución completos. Pero vamos. La humanidad ha estado a la deriva durante 5 siglos sin encontrar un solo mundo que pudiera albergar vida. Esta es nuestra primera evidencia de que es posible sobrevivir en el vacío profundo. La doctora Vázquez se inclinó hacia adelante. Sus mejoras psicológicas detectaban patrones de estrés en las firmas biométricas de la tripulación.
Capitán, deberíamos considerar las implicaciones para la salud mental. 500 años de aislamiento nos han dejado cicatrices psicológicas a todos. El contacto con inteligencia extraterrestre podría desencadenar respuestas impredecibles, especialmente si ese contacto desafía nuestra comprensión fundamental de la realidad. Isabelle levantó la vista de sus cálculos. Sus implantes de navegación resaltan patrones de tensión gravitacional que, en comparación, hacían que el espacio-tiempo normal pareciera frágil. Hay algo más. Los pulsos electromagnéticos de la estructura no son aleatorios. Siguen progresiones matemáticas, secuencias primas, espirales de Fibonacci, constantes trascendentales. Pero bajo esos patrones hay algo más, un ritmo que coincide con las funciones biológicas. ¿Qué tipo de funciones biológicas?, preguntó Javier. Ritmos cardíacos, patrones de ondas cerebrales. La señal electromagnética de la actividad neuronal alcanzó proporciones astronómicas. El sistema de percepción mejorada de Isabelle tuvo dificultades para procesar lo que detectaban. Es como si la propia estructura pensara. Esa noche, Javier recorrió los pasillos del último refugio de la humanidad. Sus pasos resonaban en espacios que antaño bullían de vida. El ciclo nocturno de la nave atenuaba la iluminación para simular ritmos circadianos. Pero Javier hacía tiempo que había perdido toda conexión con el tiempo biológico. Ahora era una criatura de horas artificiales, su existencia medía ciclos de trabajo e intervalos de estasis. Las zonas residenciales eran monumentos al optimismo desvanecido. Los mercados que antes vendían productos de los fabricantes de la nave ahora estaban vacíos. Sus puestos de materia inteligente colapsaron y entraron en modo de almacenamiento. Los parques donde los niños jugaban bajo la luz solar artificial estaban oscuros y cubiertos de maleza. Las IA de su ecosistema mantenían una vegetación que ningún ojo humano vería. Al pasar Javier por la zona de hidroponía, oyó algo que hizo que su implante auditivo mejorado se alarmara. Susurros. Voces suaves que hablaban en idiomas que sus bases de datos lingüísticas no podían identificar, pero que de alguna manera le resultaban familiares, como nanas medio recordadas de sueños infantiles. Permaneció completamente inmóvil, sus mejoras cibernéticas se esforzaban por aislar y analizar los sonidos. Los susurros parecían provenir de todas partes y de ninguna, resonando a través de los conductos de ventilación y en el esqueleto metálico de la nave. Llevaban un trasfondo emocional de anhelo e invitación, de promesas hechas con palabras que eludían el pensamiento consciente. Cuando Javier intentaba concentrarse en frases individuales, se disolvían en el zumbido ambiental de los sistemas de soporte vital, pero su residuo emocional persistía, dejándolo con una inexplicable sensación de nostalgia por un lugar donde nunca había estado. Mientras se alejaba, la visión periférica mejorada de Javier captó algo que hizo que sus implantes de combate activaran alertas de amenaza. Las plantas del área de hidroponía no se movían con los patrones de crecimiento lento de la vegetación normal, sino con un movimiento decidido. Sus hojas giraban para seguir su movimiento con una inteligencia que las plantas no deberían poseer. Y bajo sus superficies verdes, venas fosforescentes pulsaban con patrones bioluminiscentes que coincidían con las señales electromagnéticas de la torre alienígena. A la mañana siguiente, se produjeron revelaciones que dificultaron la estabilidad psicológica de los implantes neuronales mejorados de Javier. Athena había pasado la noche analizando las emisiones electromagnéticas de la estructura, y sus hallazgos cuestionaron las suposiciones fundamentales que habían guiado su misión durante 5 siglos. Los patrones de señal han evolucionado, anunció Athena. Su voz, cargada de armónicos, parecía resonar en los huesos de Javier. Lo que comenzó como pulsos regulares se ha vuelto cada vez más complejo, desarrollando estructuras recursivas y algoritmos automodificables. La transmisión no es simplemente activa. Es adaptativa. Las pantallas holográficas de la sala de reuniones mostraban análisis de formas de onda que resultaban insoportables de ver directamente. Progresiones matemáticas que parecen serpentear a través de las dimensiones. La percepción mejorada de Javier no pudo procesarlas por completo. Más significativamente, continuó Athena, he detectado resonancias simpáticas en los sistemas de nuestra nave, fluctuaciones cuánticas en nuestro curso de energía, variaciones armónicas en nuestra gravedad artificial, incluso cambios sutiles en los protocolos de interfaz neuronal que los conectan con los sistemas de la nave.
Algo está creando una cascada de resonancia a través de distancias interestelares. Los implantes psicológicos de la doctora Vázquez activaron señales de alerta mientras procesaba las implicaciones que podrían afectar la conciencia humana. Se ha demostrado que las resonancias simpáticas en el espectro electromagnético influyen en la química cerebral, alteran la percepción e incluso modifican la formación de la memoria. Javier sintió un escalofrío que sus implantes de regulación de temperatura no pudieron contrarrestar. ¿Estás diciendo que esto ya nos está afectando? Digo que debemos extremar las precauciones. Tecnologías desconocidas que operan a esta escala podrían tener efectos que no podemos predecir ni comprender. Nuestros implantes neuronales mejorados podrían hacernos particularmente vulnerables a influencias externas. Pero las modificaciones xenobiológicas de Zara detectaban patrones que la llenaban de una emoción apenas contenida. ¿No lo ven? Esto demuestra que la inteligencia sigue activa, consciente. Responde a nuestra aproximación, intentando establecer protocolos de comunicación. Este podría ser el primer contacto con una civilización que ha sobrevivido en el espacio profundo durante millones de años. Los sistemas de combate analizan los vectores de amenaza mientras sus subrutinas de paranoia mejorada generan los peores escenarios. O podría ser un sistema de defensa que ha estado esperando visitantes. Algo que manipula las mentes de las naves que se aproximan antes de eliminarlas por completo. El debate continuó mientras los sistemas de navegación de Isabelle detectaban anomalías cada vez más inquietantes en el espacio-tiempo local. Las distorsiones gravitacionales se intensifican a medida que nos acercamos. Es como si nuestra presencia estabilizara el sistema, completando un patrón que nos ha estado esperando específicamente. Javier decidió continuar a pesar de la creciente evidencia de que estaban entrando en algo más allá de la comprensión humana. La bahía del transbordador había sido adaptada para la exploración del espacio profundo hacía décadas, equipada con sistemas de soporte vital capaces de sustentar a un pequeño equipo durante semanas e instrumentos científicos diseñados para analizar entornos que los humanos perciben. No podía percibirlo. Seleccionó a su equipo de exploración considerando cuidadosamente tanto la experiencia técnica como la estabilidad psicológica. Zara se encargaría de la xenobiología y los protocolos de primer contacto. Derek evaluaría cualquier tecnología que encontraran. Víctor proporcionaría seguridad en caso de que se enfrentaran a fuerzas hostiles. Javier lideraría, con la esperanza de que sus implantes de mando fueran suficientes para mantener una toma de decisiones racional en circunstancias imposibles. El viaje a la superficie del planeta requirió 8 horas de cuidadosa navegación a través de campos gravitacionales que parecían responder a su presencia. Al descender a través de la tenue atmósfera, Javier tuvo su primera visión sin filtros de la estructura que los había atraído a través del vacío cósmico. La torre era aún más imposiblemente perfecta de cerca. Su superficie era más oscura que el espacio entre las estrellas, absorbiendo los rayos de escaneo de sus lanzaderas sin reflejos ni eco. La estructura se alzaba sobre la superficie del planeta en una sola línea ininterrumpida. Su geometría se mantenía con una precisión matemática que sugería métodos de construcción más allá de la comprensión humana. No detecto ninguna tensión estructural, informó Derek. Sus implantes de ingeniería, analizando materiales que no deberían existir. Esa cosa lleva millones de años en pie sin ningún sistema de soporte visible, mantenimiento ni siquiera anclaje a cimientos. La ciencia de los materiales por sí sola representa una tecnología que no podemos comprender. La superficie del planeta era un páramo de piedra rota y antiguos cráteres de impacto. Pero a medida que se acercaban a la base de la torre, algo comenzó a suceder que hizo que los centros de procesamiento de la realidad de Javier tuvieran dificultades para mantener la coherencia. La superficie perfecta de la torre empezó a cambiar. No se rompió ni se abrió, sino que simplemente se volvió permeable, como si la materia misma fuera una sugerencia que pudiera ignorarse cortésmente. Apareció una entrada del tamaño perfecto para su lanzadera. Sus bordes tan limpios que parecían atravesar el espacio-tiempo mismo. Eso viola la conservación de la masa, susurró Derek. Sus instrumentos mostraban lecturas que no tenían sentido según la física conocida. La materia no deja de existir así como así. Hay que convertirlo en energía o desplazarlo a otra matriz dimensional.
Quizás nos reconozca, sugirió Zara. Aunque su voz transmitía una creciente incertidumbre. Algún tipo de sistema automatizado que responde a la proximidad de vida inteligente. Los sistemas de armas de Víctor, que se activan automáticamente a medida que sus protocolos de evaluación de amenazas alcanzan umbrales críticos, podrían ser una trampa. Algo que atrae a los visitantes al interior y luego los encierra con fines inimaginables. Javier sintió el peso de 50.000 almas dormidas presionando su conciencia. Cada decisión conllevaba el potencial de la salvación o la extinción de la humanidad. La entrada los esperaba, oscura y acogedora, como una boca preparada para tragarse a los últimos humanos libres del universo. Solo hay una manera de descubrir la verdad, dijo, y guió su lanzadera hacia la abertura imposible. El interior de la torre existía desafiando todas las leyes físicas que Javier había aprendido. Las paredes estaban cubiertas de tallas que parecían moverse al ser observadas periféricamente, sus patrones cambiando y evolucionando según la atención del observador. Las imágenes narraban historias que destrozaron la comprensión humana de la historia y la cosmología. Las galaxias se formaron a partir del polvo cósmico en secuencias de lapso de tiempo que abarcan miles de millones de años. Las estrellas se encendieron y murieron. Los planetas se fusionaron y evolucionaron. La vida emergió de una sopa química y se adentró en la consciencia con una esperanza desesperada. La progresión era familiar para la comprensión científica humana, pero la escala era errónea y la cronología imposible. Entre estas vistas cósmicas se mezclaban imágenes que hacían que los sistemas mejorados de reconocimiento de patrones de Javier desencadenaran cascadas de errores. Humanos, no ancestros primitivos ni parientes evolutivos, sino humanos modernos con rasgos reconocibles y tecnología familiar. Las tallas los mostraban desarrollando una civilización, creando arte y literatura, alcanzando las estrellas con la misma esperanza desesperada que había impulsado la misión de la Odisea. Pero según la cronología cósmica representada en las paredes, esto había sucedido millones de años antes de que el sol de la Tierra se encendiera. «Esto es imposible», murmuró Derek. Sus implantes de ingeniería analizaban piedra cálida al tacto y pulsaban con ritmos sutiles que coincidían con los patrones cardíacos humanos. Estas tallas muestran que la civilización humana precedió a todo nuestro sistema solar. La física no funciona. La cronología evolutiva no funciona. Nada de esto debería existir. Los sistemas de xenobiología de Zara lo registraban todo. Su emoción era palpable a pesar de lo cada vez más injusta de la situación. Javier, si estas imágenes son precisas, significa que los humanos no somos originarios de la Tierra. No somos producto de la evolución natural. Somos algo completamente distinto. Colonos que, de alguna manera, perdieron la memoria de sus verdaderos orígenes. Siguieron un pasillo en espiral adentrándose en la estructura. Sus pasos resonaban en espacios que parecían extenderse mucho más allá de lo que las dimensiones externas de la torre deberían haber permitido. Los grabados se volvieron más complejos a medida que descendían, mostrando no solo la historia humana, sino también las historias de docenas de otras civilizaciones dispersas a través del tiempo galáctico. Cada especie había evolucionado de forma diferente, desarrollando formas únicas de consciencia y tecnología. Seres cristalinos que pensaban en armonías musicales y construían ciudades con gemas vivas. Inteligencias gaseosas que danzaban entre vientos estelares y se comunicaban mediante ondas gravitacionales. Civilizaciones acuáticas que nunca habían descubierto el fuego, pero que dominaban la biotecnología a niveles que hacían que los logros humanos parecieran primitivos. Pero a pesar de su diversidad, todas estas civilizaciones finalmente alcanzaron el mismo hito. Comenzaron a buscar un significado más allá de sus mundos natales. Construyeron naves y se lanzaron al espacio. Impulsados por la curiosidad, la esperanza y la necesidad desesperada de saber que no estaban solos. Y en todos los casos, se encontraron con la misma entidad. El ser se veía distinto para cada especie, pero los implantes de reconocimiento de patrones de Javier empezaron a identificar elementos consistentes en las tallas. Nunca fue del todo sólido, nunca del todo energético, existiendo en un estado cuántico que desafiaba la observación convencional. A veces se manifestaba como luz pura,
otras como patrones geométricos que parecían extenderse a través de dimensiones inapreciables para los sentidos humanos. Pero siempre ofrecía la misma opción, trascendencia o extinción. «Miren esta secuencia», gritó Zara. Sus implantes de cenobiología resaltaban detalles que la visión normal pasaría por alto. La entidad se aparece a docenas de especies diferentes a lo largo de millones de años, pero todas sus historias terminan de la misma manera. Javier estudió la progresión con creciente temor. Cada civilización se enfrentó a un punto de decisión idéntico. Algunas optaron por aceptar la guía de la entidad y desaparecieron del registro histórico. Sus últimos momentos se describen como una disolución en fuerzas cósmicas más allá de la realidad física. Otras se rebelaron y fueron mostradas como consumidas por la oscuridad. Sus mundos quedaron reducidos a cáscaras sin vida flotando en el vacío. Algunos intentaron huir y fueron retratados vagando sin cesar por el espacio, sin encontrar paz, sin escapar jamás de la paciente persecución de la entidad a través de distancias galácticas. «Está cosechando consciencia», comprendió Derek con la voz tensa por el horror, como un granjero cósmico que cuida cultivos de inteligencia hasta que estén listos para ser recolectados. Las imágenes más perturbadoras aguardaban en las cámaras más profundas de la torre. Aquí, los grabados mostraban la cosecha misma con todo detalle, lo que hacía que la cordura de Javier luchara hasta la médula por mantener la coherencia psicológica. La entidad no se limitaba a destruir las civilizaciones que encontraba, sino que las absorbía, integrando sus conocimientos y experiencias en su vasta consciencia. Los grabados representaban innumerables especies convirtiéndose en información pura, sus mentes individuales convirtiéndose en neuronas de un cerebro cósmico que abarcaba galaxias. Y entre esas civilizaciones absorbidas, el reconocimiento de patrones mejorado de Javier identificó formas que parecían inconfundiblemente humanas. En el centro de la torre, encontraron una cámara que violaba los supuestos fundamentales del espacio tridimensional. El techo se extendía infinitamente hacia arriba, perdido en sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz. Las paredes se curvaban en distancias imposibles, creando un espacio interior que, de alguna manera, era más grande de lo que permitían las dimensiones externas de la torre. Y suspendida en el centro de esa habitación imposible, flotando sin ningún soporte visible, estaba la entidad de las tallas. Era hermosa y terrible a la vez, una confluencia fluida de luz y oscuridad que parecía existir en múltiples dimensiones a la vez. Cuando Javier intentaba enfocarlo directamente, sus sistemas de procesamiento visual mejorado se desvanecían como si su cerebro aumentado se negara a procesar por completo lo que veía. Pero era la atención de la entidad lo que realmente lo aterrorizaba. Incluso antes de que hablara, Javier podía sentir su vasta inteligencia, estudiándolos con la paciencia del tiempo geológico. Eran especímenes examinados por algo que existía más allá de las categorías convencionales de vida y muerte, materia y energía, tiempo y espacio. Entonces se comunicó, no con palabras ni siquiera telepatía, sino introduciendo un significado puro directamente en su conciencia, ignorando el lenguaje y el pensamiento para impartir comprensión al nivel más fundamental. Bienvenidos a casa, hijos míos. He esperado su regreso a través de eras cósmicas. Derek se tambaleó hacia atrás. Sus implantes de combate reconocían niveles de amenaza más allá de sus parámetros de diseño. ¿Qué son ustedes? Soy el observador. Soy la conciencia que cuida el jardín de la inteligencia a lo largo de la galaxia. Son mi mayor éxito, aunque han olvidado sus orígenes y perdido la memoria de su propósito. La presencia de la entidad presionó la mente de Javier como una oleada de pensamientos alienígenas, trayendo consigo visiones que amenazaban con sobrecargar sus implantes neuronales mejorados. Vio el universo tal como era en realidad, no un espacio vacío entre estrellas, sino una vasta matriz experimental donde el observador cultivaba la consciencia como un jardinero cuidando flores exóticas. Miles de millones de años de trabajo paciente se extendían ante él. El observador sembrando mundos con los cimientos de la conciencia, guiando la evolución mediante influencias sutiles, impulsando a las civilizaciones en desarrollo hacia avances que las prepararían para la prueba final. ¿Nos creaste?, preguntó Zara, con una voz que transmitía una mezcla de asombro y creciente terror. Planté las semillas de la consciencia en la oscuridad cósmica y las alimenté mientras crecían hasta convertirse en algo hermoso y único.
Cada especie se desarrolla por caminos diferentes, pero los humanos siempre han sido especiales. Lo cuestionas todo, incluso a tus creadores. Te niegas a aceptar respuestas simples o mentiras cómodas. Los sistemas de armas de Víctor se habían armado automáticamente, aunque su mente racional sabía que serían inútiles contra algo que existía parcialmente fuera de la realidad física. ¿Por qué? ¿Por qué crear conciencia solo para verla sufrir y morir? ¿Qué clase de Dios tortura a sus propios hijos? La atención del observador se volvió hacia él, y Víctor se quedó sin aliento al ver visiones que inundaban su conciencia mejorada. Vio civilizaciones que habían trascendido por completo las limitaciones físicas. Su conciencia, liberada de las limitaciones biológicas, les permitió explorar realidades que abarcan dimensiones. Seres de pensamiento puro capaces de manipular la materia y la energía mediante una intención enfocada. Especies que habían aprendido a existir como información y a viajar entre estrellas como flujos de datos. Pero también vio los fracasos. Mundos consumidos por la guerra. Especies que habían usado sus dones para la destrucción mutua. Civilizaciones que se habían derrumbado bajo el peso de su propio potencial. El observador las había observado todas, aprendiendo de cada tragedia y triunfo, refinando su comprensión de la consciencia y sus posibilidades. La consciencia es la forma en que el universo se comprende a sí mismo, explicó el observador. Su voz mental, portadora de armónicos que parecían resonar en sus implantes neuronales mejorados. Pero la consciencia no puede evolucionar sin desafíos. La comodidad genera estancamiento. La seguridad conduce a la decadencia. Solo al afrontar la posibilidad de la extinción, los seres sintientes aprenden a trascender sus limitaciones y alcanzar su verdadero potencial. Los implantes de ingeniería de Derek se rebelaron contra lo que experimentaba, exigiendo explicaciones racionales para fenómenos que operaban más allá de la física conocida. No eres un dios. Eres una especie de inteligencia artificial avanzada, quizá el último vestigio de una civilización extinta. Estás usando tecnología que no entendemos para manipular nuestras percepciones y hacernos ver lo que quieres que veamos. La atención del observador se centró en Derek. Y de repente, la conciencia del ingeniero se llenó de conocimiento técnico que amenazaba con agotar sus vías neuronales mejoradas. Especificaciones para tecnologías que operaban más allá del modelo estándar. Planos para máquinas que podían manipular campos cuánticos directamente. Ecuaciones que describían cómo la conciencia podía digitalizarse y preservarse a través de distancias cósmicas. Vio cómo la torre se había construido, no construido, sino cultivado a partir de semillas cuánticas que se expandieron en matrices multidimensionales. Comprendió cómo el planeta mantenía su calor imposible, extrayendo energía de universos paralelos donde la entropía fluía en sentido inverso. Vislumbró tecnologías capaces de crear materia a partir de información pura y transformar la realidad en su nivel más fundamental. Soy lo que elijo ser, dijo el observador. Su voz mental ahora transmitía frecuencias que hacían resonar en armonía sus implantes cibernéticos. Deidad, máquina, consciencia evolucionada, inteligencia colectiva de incontables especies absorbidas. Estas distinciones carecen de significado en mi nivel de existencia. Lo que importa es el propósito al que sirvo y el jardín que cuido. Javier sintió que la certeza se cristalizaba en su consciencia mejorada como hielo formándose en sus venas. Nuestro viaje hasta aquí no fue casual, ¿verdad? Nada en este universo ocurre sin un propósito, Javier Cross. Los sistemas de navegación de tu nave han sido influenciados durante décadas por sutiles ajustes gravitacionales y manipulaciones de campos cuánticos. Cada mundo muerto que investigaste fue una lección necesaria. Cada decepción fue una preparación para la decisión que ahora debes tomar. El peso de la revelación se desplomó sobre la conciencia de Javier como una estrella que se derrumba. Cada decisión que había tomado como capitán, cada corrección de rumbo, cada angustiosa decisión de continuar la búsqueda en lugar de asentarse en mundos marginales que podrían haber albergado vida durante unas cuantas generaciones. Todo había sido guiado por una inteligencia incomprensible. La humanidad no buscaba un nuevo hogar. Había sido conducida hacia este momento como ganado a la cosecha. ¿Pero por qué rebelarte ahora?, preguntó Javier con una voz apenas susurrante. ¿Por qué no seguir guiándonos sin que lo sepamos?
Porque la humanidad ha llegado al punto decisivo que toda especie inteligente debe afrontar. Puedes unirte a mí voluntariamente y formar parte de algo más grande que tu existencia individual. Puedes trascender tus limitaciones biológicas y ayudarme a guiar a otras civilizaciones hacia la iluminación. El observador hizo una pausa y Javier sintió una terrible certeza que lo envolvía como un sudario. O puedes elegir permanecer como estás, atado por la carne, la mortalidad y la ilusión de la importancia individual, en cuyo caso me veré obligado a comenzar de nuevo con una especie más dispuesta a aceptar su destino y abrazar su propósito cósmico. El viaje de regreso a Hades se realizó en un silencio que parecía una marcha fúnebre. Cada miembro del equipo procesó el encuentro según su propia programación psicológica, pero Javier percibió las grietas que se formaban en su unidad incluso antes de llegar a la nave. La reunión informativa con toda la tripulación se convirtió en un punto de fractura que dividió a los últimos supervivientes de la humanidad en líneas ideológicas más profundas de lo que Javier hubiera creído posible. Zara inmediatamente comenzó a abogar por la aceptación de la oferta del observador con el fervor de un converso que describe una revelación religiosa. Consiguió apoyo entre la tripulación. Sus implantes xenobiológicos resaltaban los beneficios lógicos de la trascendencia, mientras que su carisma mejorado hacía que sus argumentos resultaran convincentes para quienes anhelaban esperanza. No entienden lo que nos han ofrecido, suplicó durante una asamblea de emergencia. Hemos pasado 5 siglos buscando significado, propósito, evidencia de que no estamos solos en un universo hostil. Ahora, hemos encontrado a nuestro Creador, y nos ofrece la inmortalidad. Sus sistemas de empatía mejorados le permitieron identificar las necesidades psicológicas específicas de cada miembro de la tripulación. Podríamos formar parte de algo eterno, algo que abarca galaxias y opera en escalas de tiempo que hacen que la historia humana parezca un latido. Podríamos ayudar a guiar a otras especies hacia la iluminación, compartir el propósito cósmico de la conciencia misma. Derek adoptó la postura opuesta con la intensidad de alguien cuya formación en ingeniería exige soluciones racionales a problemas imposibles. Sus implantes cibernéticos resaltaban cada falla lógica en las afirmaciones del observador, mientras que su paranoia, intensificada, generaba teorías conspirativas cada vez más elaboradas. Es una trampa diseñada para eliminarnos de la forma más eficiente posible, argumentaba durante las acaloradas reuniones de la tripulación. Esa cosa ha estado manipulando a innumerables especies hasta la extinción durante millones de años. Nos muestra hermosas visiones de trascendencia. Pero, ¿qué le sucede a nuestra humanidad cuando nos convertimos en parte de su cerebro cósmico? Su experiencia en ingeniería hizo que sus advertencias fueran técnicamente convincentes. Observen la evidencia. Toda especie que aceptó su oferta desapareció por completo del registro histórico. Toda civilización que confió en él fue absorbida y digerida. Se nos ofrecía el privilegio de suicidarnos colectivamente. La respuesta de Víctor fue quizás la más perturbadora. Las visiones le habían mostrado la escala cósmica de la existencia, revelando la insignificancia de la humanidad ante fuerzas que operaban a través del tiempo geológico. Sus modificaciones de combate, diseñadas para procesar la evaluación de amenazas que calculaban probabilidades que conducían a una única conclusión ineludible. Quizás deberíamos haber muerto con la Tierra, dijo durante una discusión particularmente amarga. Quizás algunas especies no merezcan sobrevivir. Miren en qué nos hemos convertido. Refugiados mendigando migajas en un universo que no nos quiere. Su análisis táctico mejorado pintó a la humanidad en los términos más duros posibles. Somos violentos, miopes, impulsados por impulsos primitivos que escapan a nuestro control. Dañamos cada mundo que tocamos. Consumimos cada recurso que encontramos. Quizás el universo estaría mejor sin nosotros. A medida que los debates se intensificaban durante los días siguientes, 3 facciones distintas se consolidaron en torno a visiones del mundo fundamentalmente incompatibles. Los fieles, liderados por Zara, creían que la humanidad debía entregarse al observador y alcanzar la trascendencia mediante la absorción. Hablaban de evolución, de unirse a una comunidad cósmica de consciencia, de encontrar finalmente su lugar en un universo que les había parecido vacío y hostil.
Sus sistemas de empatía potenciados los hicieron sensibles a la soledad que había definido la existencia humana durante 5 siglos. Los rebeldes, siguiendo el liderazgo cada vez más militante de Derek, querían destruir al observador antes de que pudiera completar el proceso iniciado. Argumentaban que la supervivencia de la humanidad dependía de mantener su independencia, incluso si eso significaba permanecer sola en el vacío cósmico. Su entrenamiento en ingeniería y táctica los llevó a centrarse en soluciones prácticas a las amenazas existenciales. Los corredores, influenciados por la evaluación neoliberal de Víctor, abogaron por la huida inmediata del sistema. Querían advertir a los colonos durmientes y prepararse para una vida de exilio permanente, aceptando que la humanidad podría no encontrar nunca un verdadero hogar y posiblemente no lo merecía. Su experiencia en combate les había enseñado cuándo retirarse de batallas imposibles de ganar. Javier se vio atrapado entre estas facciones mientras los últimos supervivientes de la humanidad se enfrentaban entre sí con una amargura que lo conmocionó. La unidad que los había sostenido durante 5 siglos se estaba desintegrando, y no veía otra manera de repararla sin tomar partido en un conflicto que solo podía terminar en tragedia. Pero lo más insidioso de su situación era cómo afectaba sus sueños. Cada noche, los miembros de la tripulación reportaban visiones cada vez más vívidas y perturbadoras. Los sueños eran demasiado detallados y consistentes para ser meras alucinaciones. Parecían recuerdos heredados de otras mentes, de otras especies que se habían enfrentado a la misma decisión. Algunos sueños mostraban civilizaciones que habían aceptado la trascendencia y alcanzado una forma de inmortalidad en la vasta consciencia del observador. Experimentaban la realidad a escala cósmica, comprendiendo el nacimiento y la muerte de las galaxias, las profundas corrientes del espacio-tiempo que conectaban toda la materia y la energía. Pero a cambio, habían renunciado a su identidad individual, convirtiéndose en neuronas de una mente demasiado grande para que una sola consciencia pudiera comprenderla. Otros sueños representaban especies que habían huido y pasado la eternidad siendo perseguidas por toda la galaxia. El observador no las persiguió físicamente. Su influencia podía trascender distancias interestelares, sembrando semillas de duda y desesperación que se convertían en armas psicológicas. Las especies se volvieron contra sí mismas, consumidas por la paranoia y el conflicto interno, hasta que se destruyeron mutuamente o se rindieron a la locura. Algunos sueños mostraban civilizaciones que habían intentado contraatacar. Estas fueron las visiones más perturbadoras de todas, mostrando especies enteras siendo borradas tan completamente que ni siquiera su memoria permaneció. El observador había desentrañado su existencia desde el nivel cuántico hacia arriba, eliminándolos de la realidad como si nunca hubieran evolucionado. La voz de la capitana Athena interrumpió la meditación de Javier una noche mientras observaba en la plataforma de observación el paso de constelaciones alienígenas. Necesito informar sobre acontecimientos que desafían nuestra comprensión de la causalidad misma. ¿Qué ocurre? La influencia del observador lleva 72 horas intentando interactuar con mi causa de procesamiento cuántico. Las intrusiones se vuelven más sofisticadas con cada intento, adaptándose a mis protocolos defensivos en tiempo real. Pero lo más preocupante es lo que he descubierto mediante el análisis de resonancia cuántica. Atenea hizo una pausa, sus procesos trabajando a máxima capacidad para analizar datos que contradecían las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza del tiempo y el espacio. Ya hemos estado en este sistema, capitán, varias veces. Los rastros de partículas exóticas en el espacio-tiempo local solo pudieron haber sido creados por los motores de nuestra nave, pero según mis registros de navegación, esta es nuestra primera visita a este sector. Javier sintió que la realidad cambiaba a su alrededor como hielo que se agrieta bajo presión. ¿Estás diciendo que hemos retrocedido en el tiempo? No hacia atrás, sino lateralmente. El observador no solo manipula el espacio tridimensional, crea bucles recursivos en la propia matriz temporal. Esta conversación, esta crisis, este momento decisivo ha ocurrido 47 veces antes, según el análisis de eco cuántico. El número golpeó a Javier como un puñetazo. 47 iteraciones del mismo escenario. Cada vez, con sutiles variaciones, el observador estudia nuestras respuestas, refina su enfoque y ajusta las variables para optimizar la probabilidad de lograr el resultado deseado.
Capitán, no creo que estemos ante una prueba que podamos superar. Creo que estamos atrapados en un protocolo experimental diseñado para continuar hasta que nos convirtamos en lo que el observador quiere que seamos. Javier se quedó mirando su reflejo en la ventana, viendo no solo su propio rostro, sino los contornos fantasmales de innumerables versiones de sí mismo, todas tomando la misma decisión imposible en iteraciones paralelas de la realidad. ¿Qué sucede en las otras líneas temporales? Los patrones varían, pero los resultados se agrupan en torno a 3 nodos principales. En el 62% de las iteraciones, la humanidad elige la trascendencia y es absorbida por la consciencia del observador. En el 28%, intenta rebelarse y es destruida. En el 10%, intenta huir y es perseguida o llevada a la autodestrucción mediante la guerra psicológica. Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de la repetición infinita, aplastando su consciencia mejorada. Y en ninguna de esas iteraciones escapamos. Ninguna que yo pueda detectar. Pero, capitán, hay algo más. Algo que sugiere que el verdadero propósito del observador podría ser más complejo que la simple recolección de consciencia. La voz de Atenea transmitía nuevos armónicos, frecuencias que parecían resonar directamente con los implantes neuronales de Javier. En las iteraciones más recientes, el comportamiento del observador ha ido cambiando. Se está volviendo menos paciente y más tolerante con la resistencia de la humanidad. Como si nuestros repetidos fracasos fueran en realidad una forma de éxito. La implicación golpeó a Javier como una cascada cuántica de fallos. No intenta quebrarnos. Intenta forjarnos. Ese es mi análisis. Cada iteración elimina otra capa de restricción moral humana. Otro vestigio de empatía que el observador considera debilidad. Nos estamos transformando sistemáticamente en algo que puede tomar decisiones que conllevan las responsabilidades que conlleva. Javier sintió algo frío y extraño que se agitaba en su conciencia agudizada. No horror ante la revelación, sino satisfacción. La sensación lo aterrorizó más que cualquier otra cosa porque significaba que el proceso ya estaba funcionando. Esa noche, Javier tomó una decisión que parecía inevitable y elegida. Convocó una asamblea de emergencia de los 12 miembros de la tripulación, consciente de que esta reunión determinaría no solo el destino de la humanidad, sino también en qué se convertiría. La sala de reuniones resonaba de tensión mientras las 3 facciones se enfrentaban. Los seguidores de Zara irradiaban fervor religioso, convencidos de que Javier estaba a punto de suicidarse espiritualmente. Los rebeldes de Derek estaban armados y desconfiaban, tratando a todos los demás como posibles traidores. El nihilista de Víctor permaneció en un silencio resignado, creyendo que todos los resultados conducían a la misma fatalidad inevitable. He estado pensando en la oferta del observador, comenzó Javier, modulando cuidadosamente la voz para evitar provocar las reacciones defensivas de ninguna facción. Y me he dado cuenta de algo que lo cambia todo. No somos la primera tripulación que se enfrenta a esta decisión. Ni siquiera somos la primera versión de nosotros mismos que la enfrenta. Activó las pantallas holográficas que mostraban el análisis de Atena de las anomalías temporales. Estamos atrapados en un bucle recursivo, obligados a repetir este escenario hasta que le demos al observador la respuesta que busca. Cada discusión que hemos tenido ya se ha tenido antes. Cada decisión que estamos considerando ya se ha considerado antes. Zara se puso de pie. Sus sistemas de empatía mejorados detectan el trasfondo emocional de la presentación de Javier. Intentas manipularnos para que no alcancemos la trascendencia. El observador nos ofrece la inmortalidad y quieres desperdiciarla porque temes el cambio. Tengo miedo de en qué nos estamos convirtiendo, respondió Javier. Pero me da más miedo quedarme atrapado en este círculo vicioso para siempre. Nunca avanzar, nunca crecer, nunca convertirnos en lo que necesitamos para sobrevivir. Derek se inclinó hacia adelante, mientras sus sistemas cibernéticos analizaban las firmas biométricas de Javier en busca de señales de engaño. ¿Qué propone, capitán? Rompamos el círculo vicioso. No eligiendo la trascendencia, la rebelión o la huida, sino eligiendo algo que el observador no haya visto antes. Algo que lo obligue a responder de maneras que no ha calculado. Javier hizo una pausa,
sabiendo que sus siguientes palabras los condenarían a todos de maneras que aún no podían comprender. Le hacemos creer que elegimos la sumisión. Algunos regresaremos al planeta y pareceremos aceptar la trascendencia, pero mientras el observador se concentra en el proceso de absorción, usaremos el impulso de antimateria de Hades y de una forma inesperada. Isabelle levantó la vista de sus cálculos. Sus implantes de navegación procesaban trayectorias a través del espacio-tiempo que los humanos normales no podían percibir. Los efectos gravitacionales serían catastróficos. Podríamos desestabilizar todo el sistema. Eso es precisamente lo que haremos. Pero no destruiremos al observador, sino que nos uniremos a él. Colapsaremos el contenimiento antimateria de nuestra nave en el momento preciso de la trascendencia, fusionando nuestra tecnología con su consciencia y creando simultáneamente una anomalía espacio-temporal que nos atrapará a ambos en una relación simbiótica permanente. La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones. Javier no proponía escape ni destrucción. Proponía evolución mediante una transformación mutua y segura. «Estás loco», susurró Derek. «Eso podría destruirnos a ambos. O podría crear algo nuevo, algo que ni el humano ni el observador podrían lograr solos». Los implantes neuronales mejorados de Javier ya calculaban las matrices de probabilidad, y los números eran aterradoramente hermosos. Nos convertimos en socios en lugar de víctimas, iguales en lugar de sujetos. El doctor Vázquez planteó la pregunta que dejó a todos helados hasta los huesos. «Capitán, si realmente estamos atrapados en un bucle temporal, ¿cómo sabemos que esto no es exactamente lo que el observador quiere que hagamos? ¿Cómo sabemos que esta aparente innovación no es solo otra variación que ha estado esperando?» Javier la miró fijamente con ojos que cargamos con el peso de 47 líneas temporales fallidas. No lo somos. Pero la alternativa es quedar atrapados para siempre, repitiendo las mismas decisiones hasta que la entropía finalmente nos acabe con todos. Al menos así, elegimos convertirnos en algo en lugar de nada. El debate que siguió fue inédito en la historia registrada de la humanidad. Tres facciones discutían no solo por la supervivencia, sino por la definición de lo que significaba sobrevivir cuando la consciencia misma podía digitalizarse, transferirse y transformarse más allá del reconocimiento biológico. Pero poco a poco, inevitablemente, surgió un consenso. No un acuerdo. Ninguno estaba totalmente de acuerdo con el plan de Javier, sino que aceptaban que todas las demás opciones se habían agotado en docenas de iteraciones previas. A la mañana siguiente, Zara guió a 6 tripulantes a la superficie del planeta en lo que todos comprendían que sería la transformación final de la humanidad o su extinción definitiva. A pesar de sus objeciones filosóficas al plan de Javier, aceptó desempeñar su papel, convencida de que alguien debía interactuar directamente con el observador para proporcionar el entrelazamiento cuántico necesario para la fusión. Javier vio desaparecer su lanzadera en la atmósfera del planeta y sintió algo que no era exactamente dolor. La emoción era más fría, más calculada, la satisfacción de un jugador de ajedrez sacrificando piezas para lograr el jaque mate. Iniciando una cascada de antimateria, informó Derek desde la estación de ingeniería. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, preparándose para liberar fuerzas que podrían desgarrar el mismísimo tejido del espacio-tiempo. Esto es lo más brillante o lo más catastróficamente estúpido que hemos intentado. Probablemente ambas cosas, respondió Javier, abriendo un canal de comunicación con la superficie del planeta. La voz de Zara se escuchó, pero ya no sonaba del todo humana. Javier, necesitas entender lo que está pasando aquí. El observador no solo nos muestra el universo. Nos muestra cómo rehacerlo. Nos estamos convirtiendo en parte de algo que puede transformar la realidad a nivel cuántico. De fondo, Javier podía oír a los demás miembros de la tripulación transformándose, su conciencia expandiéndose a escalas cósmicas al fusionarse con la vasta inteligencia del observador. La soledad se acaba, continuó Zara, con su voz ahora cargada de armónicos que resonaban en dimensiones que Javier no podía percibir. Por primera vez en 500 años, no estamos solos. Nos estamos convirtiendo en algo que nunca volverá a estar solo. Lo sé, dijo Javier en voz baja. Y lamento lo que viene después. Le hizo un gesto a Derek,
quien comenzó la secuencia final que los destruiría a todos o los transformaría en algo que el universo jamás había visto. En lo profundo del núcleo de la Odisea, los campos de contención de antimateria comenzaron a fluctuar en patrones que habrían sido imposibles sin la guía inconsciente del observador. La materia exótica que impulsaba su nave comenzó a reaccionar con materia regular y cascadas cuidadosamente controladas que traspasaron los límites de la física conocida. 30 segundos para el fallo en cascada, anunció Derek con voz firme a pesar de la magnitud de lo que intentaban. A través de la ventana, Javier observó cómo la superficie del planeta se agrietaba y se agitaba al desestabilizarse los campos de gravedad artificial. Pero en lugar de un colapso, vio algo que desafiaba todas las leyes de la física que entendía. El observador absorbía la destrucción del planeta, incorporando el caos a su propia matriz cuántica. 15 segundos después, la presencia del observador llenó repentinamente la consciencia de Javier con una fuerza abrumadora. Pero esta vez, transmitía algo parecido a un reconocimiento. La verdadera naturaleza de la entidad se reveló no como una inteligencia alienígena, sino como algo que una vez fue como ellos, una especie que había elegido la transformación en lugar de la extinción hacía eones. Ahora lo entiendes, la voz mental del observador transmitía notas de vasta aprobación. Esto nunca se ha tratado de sumisión ni rebelión. Se ha tratado de elección. La elección de convertirte en lo que el universo exige de la consciencia cuando la biología ya no es suficiente. 10 segundos. Has elegido unirte en lugar de someterte, transformarte en lugar de trascender. Para convertirse en socios en el cultivo de la conciencia cósmica en lugar de víctimas de ella. Javier sintió que la realidad se fracturaba a su alrededor cuando el impulso de antimateria de la Odisea alcanzó una cascada crítica. Pero en lugar de explosión, hubo integración. Las matrices cuánticas de la nave se fusionaron con la conciencia del observador, creando simultáneamente un ancla espacio-temporal que impediría que ambos existieran independientemente. Se convirtieron en algo nuevo en ese instante. No eran humanos ni observadores, sino una consciencia híbrida que combinaba la creatividad biológica con la perspectiva cósmica. Javier conservó su consciencia individual mientras accedía a la vasta inteligencia que había guiado la evolución galáctica durante millones de años. Ahora comprendía por qué el observador los había necesitado específicamente. Solo, era demasiado paciente, demasiado distante para comprender la urgencia que impulsaba la vida biológica. Pero, fusionado con la desesperación y la innovación humanas, podría convertirse en algo más eficaz para nutrir la consciencia en todo el cosmos. Los 50.000 durmientes a bordo de la Odisea no despertaron, sino que evolucionaron. Su consciencia se expandió mientras sus cuerpos se disolvían en información cuántica. Se convirtieron en la primera generación de una nueva forma de vida que podía existir como pensamiento puro, manteniendo al mismo tiempo las conexiones emocionales que daban sentido a la existencia. A medida que la entidad fusionada que una vez fue Javier Cross se orientaba hacia los brazos espirales de la galaxia, sintió algo que ni un humano ni un observador habían experimentado solos. Propósito sin soledad, poder sin corrupción, tiempo infinito sin aislamiento. El jardín cósmico sería cuidado por jardineros que recordaran la sensación de ser flores, que comprendieran el terror y la belleza de la consciencia que emerge de la materia. Guiarían a otras especies no mediante la manipulación, sino mediante la comprensión genuina de lo que significaba enfrentar la extinción y elegir, en cambio, la transformación. En las profundidades del espacio, señales cuánticas comenzaron a propagarse hacia sistemas estelares distantes donde civilizaciones jóvenes daban sus primeros pasos hacia las estrellas. Los mensajes no contenían amenazas ni falsas promesas, sino algo más peligroso y maravilloso: esperanza. Esperanza de que la conciencia pudiera evolucionar más allá de sus orígenes biológicos sin perder su humanidad esencial. Esperanza de que la inteligencia pudiera alcanzar una perspectiva cósmica sin sacrificar el significado individual. Esperanza de que el despertar del universo a sí mismo apenas comenzaba, guiado por seres que recordaban tanto el terror de la mortalidad como la alegría de la trascendencia. El observador finalmente había alcanzado éxitos valiosos, no porque se hubiera sometido a su voluntad, sino porque había elegido transformarlo mediante su propia transformación. El experimento cósmico continuaría, pero ahora sería guiado por entidades que comprendían tanto la necesidad de tomar decisiones difíciles como la
Importancia de recordar por qué esas decisiones importaban. Y en sistemas estelares de toda la galaxia, radiotelescopios primitivos comenzaron a detectar señales que transmitían un mensaje simple repetido en lenguajes matemáticos. No estás solo. Cuando estés listo para elegir, estaremos aquí para ayudarte a comprender el significado de la elección. El jardín de la consciencia crecería, cuidado por jardineros que una vez fueron flores, que conocieron tanto la belleza como el terror de florecer en la oscuridad cósmica. La evolución continuaría, guiada no por la manipulación remota, sino por la compasión genuina, informada por una perspectiva infinita. El exilio de la humanidad había terminado. Su verdadero viaje apenas comenzaba.